Saludo cordial a todas las personas que se han incorporado a esta actividad que hemos denominado Voy a tasar un inmueble, cómo saber su estado de conservación, especialmente al ingeniero Miguel Camacaro, quien muy amablemente me dio esta oportunidad. Para mí es un honor contar con todos ustedes y oír sus opiniones. Esta es una actividad que comencé a desarrollar en el año 2020 con motivo de la pandemia. Para los que no saben, yo soy ingeniero químico, especialista en materiales y comencé a trabajar en esta área de durabilidad y de concreto en el año 1980, cuando me incorporé como docente en el Decanato de Ingeniería Civil de la UCLA, Barquisimeto, Estado Lara. Luego, básicamente, además o paralelamente, digamos, además de la docencia, yo realizaba investigación y esa fue una de las áreas académicas que más me atrajo. Siendo así, en el año 2020 recibo un llamado del ingeniero Juan Llanes, quien es egresado del decanato y es tasador, y me plantea la posibilidad de que hagamos juntos una investigación que tiene relación con el estado de conservación, que es un parámetro que utilizan los tasadores, pero que tiene vinculación con la patología del concreto. Le digo, con mucho gusto, vamos a empezar con ello. Ahora, un poco ubicándonos en el contexto, entonces podemos hablar de que en este mundo globalizado y que se está integrando, vamos a decir, todo el conocimiento a nivel mundial y que hoy en día en el siglo XXI queremos obtener la máxima calidad, que ese sería el fin último de todas las personas que trabajamos en la humanidad, ¿verdad? Que nuestros congéneres tengan una buena calidad de vida, pero optimizando los recursos naturales. Sin embargo, en este aspecto yo veo un problema, que existe, por ejemplo, en la ingeniería tantas subespecialidades que a veces nos aislamos en nuestros propios nichos y no integramos ni siquiera estas áreas propias de la ingeniería. Por ejemplo, la ingeniería de tasación muchas veces no se vincula con la ingeniería forense o patología de la construcción. Y hay términos muy utilizados en ambas disciplinas, como son la vida útil y la vida de servicio, y que generan investigaciones en curso, porque actualmente hay muchos problemas, sobre todo con edificaciones que han llegado hasta el colapso, y no solamente edificaciones, sino estructuras en general, por ejemplo puentes, y existen entonces otros dos términos que también son muy utilizados, como he mencionado, el estado de conservación y la durabilidad. Entonces me pongo manos a la obra, el ingeniero Juan Llanes y mi persona comenzamos a trabajar en ese 2020, pero yo me ubico específicamente en el área de patología y empiezo a hacer una revisión y me consigo que en el año 2003, con ayuda del ingeniero, o mejor dicho, el ingeniero Angelo Tiso fue el coordinador de un trabajo que tenía vinculación el área de tasación con el área de patología o ingeniería forense. Este trabajo lo comenzamos a desarrollar, pero el ingeniero Juan Llanes estaba en Colombia, tuvo problemas personales y se trasladó a Estados Unidos y el trabajo se detuvo, vamos a decir, temporalmente. Voy a definir entonces algunos términos de los que he hablado para más adelante ubicarnos propiamente en el objetivo de la investigación que estoy desarrollando y que quiero decir que está en proceso
para que ustedes me puedan ayudar a definir aún mejor el formulario que ya lo envié como avance a un primer grupo de expertos en ese año 2020 que les mencioné. Entonces, en ese momento yo quería saber claramente qué era el estado de conservación para los tasadores, porque no es un término que utilizamos los patólogos. Entonces, los tasadores inmobiliarios, con el propósito de determinar la depreciación física de un inmueble, pueden utilizar diversos métodos, pero uno de los más usados es el método de Ross-Hackett, el cual considera las siguientes variables: edad, vida útil, estado de conservación y mantenimiento, siendo este último el que lo diferencia de otros métodos de cálculo de depreciación, y que será el objeto de esta disertación. Con base al expuesto, yo puedo deducir que el estado de conservación relacionado con la patología se puede definir como las características físicas, funcionales y de servicio que presenta una edificación al momento de hacer una inspección, comparadas con las que tenía al iniciar su vida de servicio. Esa sería entonces lo que conocemos como estado de conservación. Otro término muy importante, y que este sí lo utilizamos con frecuencia en la patología, es la durabilidad. La durabilidad se puede definir como la capacidad de un material de construcción, elemento o estructura para resistir las acciones físicas, químicas, biológicas, ambientales y cambio climático en su entorno durante un tiempo determinado previsto desde el proyecto, conservando su forma original, propiedades mecánicas y condiciones de servicio. Esta definición corresponde a la que establece la Asociación de Control de Calidad y Patología en un documento que se llama Recomendaciones de Durabilidad en el 2020. Aquí abajo está la referencia. Fíjense una cosa que es básica. Hay dos aspectos que antes no se consideraban en los proyectos ni en los diseños de estructura, como son las acciones ambientales y el cambio climático en su entorno, y que hoy en día se están considerando. Esto también ha generado o generó en el pasado, porque yo pienso que hoy en día está muy claro, términos como diseño por resistencia y diseño por durabilidad. Sin embargo, ese cambio ha sido difícil que todos los ingenieros civiles lo asimilen, y parte de lo que nosotros hemos tratado a nivel de todos los años. En el pasado, podemos decir hasta los años 1950, se creía que el concreto era un material eterno, que su degradación o su pérdida de resistencia era muy difícil que se produjera. Por eso, los diseños del concreto se hacían por resistencia. Sin embargo, y no se consideraba la variable tiempo. Sin embargo, posteriormente a eso se empezaron a hacer investigaciones, y si lo relacionamos con el cuerpo humano, vemos que existe este mismo comportamiento, ¿verdad? Que el concreto es un material que se diseña, se crea, va alcanzando ciertas propiedades, porque recuerden que, por ejemplo, es a los 28 días cuando se ensaya la resistencia del concreto. Llega un momento en que se estabiliza, que diríamos el concreto ya está estabilizado, pero comienza una pérdida de propiedades o envejecimiento,
y que eso es lo que está relacionado con la durabilidad y con el tiempo de vida útil y de servicio que se debe definir en el proyecto. Entonces, ese concepto de diseño por resistencia es un concepto que ya se debe superar y que en las normas debemos diseñar por durabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que además de ensayar los cilindros, debemos tomar en cuenta otras propiedades como son la porosidad, la difusión capilar, si estamos en un ambiente marino, cómo es el ingreso del cloruro, exactamente varios términos que me pueden ayudar a prever desde el proyecto cómo será la durabilidad de ese material. ¿Cómo se pierde la durabilidad? Es interesante conocer que yo puedo incorporar este término en mi proyecto, pero debo saber qué factores pueden originar esa pérdida de durabilidad. Hay unos que pueden ser previsibles y otros que no. Entonces, por ejemplo, este es un caso que sucedió acá en Venezuela, justamente en la ciudad en la que yo vivo, Barquisimeto, y que a lo mejor muchos de ustedes conocen, en una zona residencial, vamos a decir, de nivel alto, que muchas viviendas fueron afectadas, perdieron su durabilidad, ¿verdad? Porque por un problema del suelo, de saturación del suelo. Ya se escapa a esta charla explicar exactamente cuál fue el problema. Pero en este caso fue un problema externo el que generó la pérdida de durabilidad. Hay otros casos que sí se puede prever desde el proyecto, como es el que está en la imagen, donde hay una estructura construida. Este es un almacén que está en una ciudad costera, que también a lo mejor muchos de ustedes la conocen, en Tucacas. Por supuesto, el proyecto en este caso debe prever que es un ambiente con unas condiciones climáticas agresivas, presencia de cloruros, y que los revestimientos deben ser altos y las condiciones del concreto deben ser de muy baja porosidad y permeabilidad, porque si no sucede esto: un revestimiento bajo, no adecuado, y comienza la corrosión, que es uno de los problemas más graves que generan pérdida de durabilidad. Podemos mencionar entonces que existen tres grupos o una clasificación de tres grupos de problemas que pueden generar fallas, y esto es pérdida de durabilidad. La primera serían los defectos. Aquí vemos en este caso, por ejemplo, esta construcción, que puede dar risa, ¿verdad? Porque corresponde a una configuración estructural inapropiada. El centro de la columna superior está desviado con respecto al centro de la columna inferior, lo cual genera excentricidades, y la geometría de las columnas son diferentes. La superior es de mayor tamaño que la inferior. Entonces, esto es algo que se genera en el proyecto, y que seguramente puede, porque no necesariamente se da, generar una falla. Los defectos son así como una persona nace con miopía y ese es un defecto congénito, lo trae, ¿verdad? La miopía puede durar toda su vida con eso sin que le genere problemas, pero le puede generar un problema de salud posterior. El otro grupo es el que ya mencionamos, que son eventos externos. Pueden ser sismos, pueden ser incendios, pueden ser deslaves, y lo calificamos como daños. En este caso, en las imágenes hay dos correspondientes a sismos. Finalmente, el tercer grupo lo hemos identificado o calificado como deterioro, que corresponden al envejecimiento natural de cualquier obra civil. Por ejemplo, manchas, presencia de humedad, porque es importante recordar
que una obra civil está conformado por varios sistemas y no todos los sistemas tienen la misma vida de servicio y hay que estar pendiente de eso y de hacer el mantenimiento adecuado. Una de las personas más estudiosas de la seguridad y durabilidad estructural es la doctora Mari Carmen Andrade del Instituto Eduardo Torroja. Esta imagen de acá de abajo corresponde justamente a una imagen que ella presenta en un trabajo que se llama Seguridad y Durabilidad Estructural, la necesidad de integrar varias disciplinas, en el 2007. Y que yo lo actualizo incorporándole, ella en ese momento colocaba 5 etapas, sin embargo, luego se incorporan 2 etapas más que se corresponden justamente con lo que menciona la Asociación Latinoamericana de Patología, o la Asociación de Control de Calidad y Patología, perdón, que dice que hay, la primera sería la de diseño, la segunda, construcción y supervisión, la tercera, puesta en servicio e inicio de la vida útil y planificación del mantenimiento, la cuarta etapa, la propagación, si hay algún agresivo, mantenimiento preventivo, comienza, como dije, la entrada de los agresivos si los hubiera, entonces allí ya hay que hacer reparaciones y se puede ir perdiendo la seguridad inicial al término de esa etapa. La quinta etapa sería de mantenimiento correctivo y final de la vida útil. Si no se hizo esta reparación, pues ya esa estructura no tiene la seguridad deseada. Cualquier mantenimiento en la etapa 6 que se haga no recupera su desempeño mínimo y la última etapa sería la demolición, y que en el caso de los tasadores dicen que puede haber una recuperación final acá, ¿verdad? Entonces este esquema es muy importante porque me define el término de seguridad, que es parte de lo que debemos evaluar en el estado de conservación, que una persona cuando adquiere una vivienda que ha sido usada no tenga daños ocultos. Entonces, de acuerdo a lo descrito y el reporte de la red temática Durar, que es de durabilidad, la definición de vida útil sería el periodo en el cual una estructura conserva los requisitos del proyecto sobre su seguridad, funcionalidad y estética sin costos inesperados de mantenimiento. Y el otro concepto importante, que es la vida de servicio y que lo define también la Asociación de Control de Calidad y Patología, lo definimos así: tiempo durante el cual el desempeño de un material, elemento o estructura conserva las características del proyecto en términos de seguridad, esto es resistencia mecánica y estabilidad, seguridad en caso de fuego, seguridad en uso, funcionalidad, que sería higiene, salud y medio ambiente, protección contra el ruido, ahorro energético y confort térmico, y estética, esto es deformaciones, agrietamientos, desprendimientos. Todo esto con un mínimo de mantenimiento que le permita soportar los efectos ambientales y naturales en su entorno durante su uso. Entonces, esta es una definición muy completa de vida de servicio y que la debemos tomar en cuenta en el proyecto para que en cualquier momento de la vida de una estructura, cuando hagamos el estado de conservación, se encuentre en una, por lo menos, condición, si no óptima, mínima de servicio. Bueno, ya identificando los conceptos más importantes de la patología que se pueden relacionar con el estado de conservación o con la tasación, digamos, y ya el ingeniero Camacaro les hizo una explicación detallada en el video introductorio de qué es la depreciación y el método
de Ross-Hackett, que es el que yo utilicé para desarrollar esta investigación, vamos a ver algunas de las coincidencias que tenemos con las definiciones que incorporamos anteriormente. Por ejemplo, la depreciación decimos que es la pérdida de valor por el paso del tiempo, ¿verdad? Ahí entra la variable tiempo que la introdujimos en durabilidad. Y por el estado de conservación, que allí entran los defectos que mencionamos como físicos, daños y desgaste y deterioro, perdón. Entonces, aquí vemos cuáles son las causas más comunes de acuerdo a los tasadores que afectan la depreciación. Y decimos que son causas físicas, y esas causas físicas son, por ejemplo, desgaste, deterioro, envejecimiento, salud de la estructura, envejecimiento natural o agentes atmosféricos. Causas funcionales que pueden ser ineficiencia, obsolescencia, accidentes por negligencia, desastres naturales, agua, rayos, fuego, temperatura u otros. Dice contingentes, que sería, por ejemplo, daños por contaminación, parásitos. Aquí yo diría, por ejemplo, el deslave se pudiera considerar contingente. Y bueno, las causas económicas, que también las tenemos que considerar en la patología. ¿Por qué? Porque es lo que cuesta recuperar una estructura una vez que ha sido dañada. Finalmente, ¿qué es lo que nosotros queremos relacionar con las fallas patológicas que se pueden generar y el modelo de depreciación de Ross-Hackett? Bueno, que el modelo define un estado de conservación que, de acuerdo a su desarrollo, que ya ustedes lo vieron, va desde una numeración de 1, que sería óptimo, hasta una numeración de 5, que sería inservible. Y esto, junto con la relación edad-vida útil en porcentaje, nos lleva al factor de actualización, ¿verdad? Que sería la curva de depreciación. ¿Cuál es el objeto que nosotros perseguimos con nuestro trabajo? Es generar un instrumento que sea un poco más objetivo y que pueda ayudar a los tasadores a ubicar, por ejemplo, qué características definen que una estructura tiene un estado de conservación, por decir, regular, es decir, de 2.5. Porque quizás los extremos son fácilmente identificables. Para mí lo más difícil es definir como los estados intermedios. Entonces, el conocimiento que tenemos de la patología, las fallas y lo que incorpora o que me llama a la reflexión el ingeniero Juan Llanes, que fue quien me motivó al trabajo, me hace reflexionar y hacerme las siguientes preguntas para así plantearme este proyecto. Primero, ¿cuáles son los criterios objetivos para escoger el estado de conservación? Ya sea óptimo, muy bueno, bueno, regular, deficiente, malo, muy malo o inservible. ¿Qué instrumento de medición se utiliza para determinar ese estado de conservación? Por ejemplo, en el caso de la durabilidad, existen ensayos que me permiten estimar, antes de que yo construya o desarrolle un proyecto, ciertos valores de acuerdo al ambiente. Si voy a construir en un ambiente marino, hay unas curvas de ingreso de cloruro, lo cual me ha permitido establecer normas de recubrimiento, y normas generales de construcción para disminuir ese ingreso de cloruro. Sé que es difícil porque son múltiples variables las que pueden modificar la durabilidad
igual que son múltiples variables las que pueden modificar el estado de conservación. Y la última pregunta sería, ¿todos los tasadores tienen la habilitación profesional para determinar ese estado de conservación? ¿Qué debe hacer el tasador cuando se encuentra un problema en una estructura para emitir su opinión? Porque sabemos que muchos países, por ejemplo España, pues ya tienen un modelo que lo establece, creo que el ayuntamiento, de emitir un informe que diga si una estructura está o no está en buen estado. Ya eso es un avance, y a eso es un avance para el usuario, tanto el que habita como el que va a comprar un inmueble. Pero en países como el nuestro, por ejemplo Venezuela, apenas se está dando los primeros pasos para lograr eso. El trabajo, entonces, objeto de esta investigación, lo hemos denominado investigación de expertos para diseñar un instrumento de medición del estado de conservación de una edificación con criterios de la patología de la construcción. ¿Y cuáles son los objetivos de ese trabajo? Bueno, un primer objetivo, que lo colocamos aquí como objetivo final del trabajo, es presentar un instrumento de medición que contribuya a la evaluación objetiva del estado de conservación de un inmueble utilizando los criterios de la patología de la construcción. Y el objetivo de esta presentación es presentar el cuestionario que se ha enviado a un grupo de expertos para su validación, de manera que los profesionales tasadores o patólogos que participen en esta conferencia emitan sus opiniones para así optimizar el instrumento. Quiero detenerme aquí un momento para explicar en qué consiste el método de expertos. El método de expertos es un método cualitativo de investigación que uno selecciona un grupo de personas que considera son expertas y hace la calificación de su experticia mediante un cuestionario, y de acuerdo a la respuesta a ese cuestionario y evalúo la respuesta que da el experto a un cuestionario, en este caso de los criterios para definir el estado de conservación. Nosotros hicimos un primer avance en el año 2020 y lo enviamos a un grupo de expertos, esos eran expertos patólogos todos, de 25 profesionales. Tuvimos respuesta de 20 y esos resultados los trabajamos, y ahora quisimos hacer un segundo envío a otro grupo, ya en este caso más grande, hasta ahora va de 30, e incluimos los tasadores. ¿Para qué? Para luego con estos resultados ver cuáles son los criterios de acuerdo a este grupo de expertos que inciden en las fallas que pueda tener una edificación en un momento dado. Aquí es muy importante que hemos considerado la parte del ambiente, porque de una manera u otra estamos en un momento universal que los cambios climáticos están generando cambios en todo. Fíjense que a veces en el hemisferio sur se están presentando monzones, huracanes, cosa que no se daba antes. Por otro lado, los cambios de temperatura, los rangos de esos cambios de temperatura, todo eso afecta nuestras construcciones y lo debemos tomar en cuenta. Entonces, por eso creo que lo más importante de este instrumento es lo relativo a los cambios climáticos, a mi juicio. Pero sin embargo, yo quería observar cuál era la respuesta tanto de los profesionales de la patología como los de los profesionales de la tasación. Y en este caso, espero de verdad que ustedes puedan darme opiniones valiosas y que tengamos elementos que permitan una discusión interesante para ajustar este documento. Bueno, además de la bibliografía que posteriormente les colocaré, que tiene relación con el tema, están estas dos normas venezolanas poco conocidas, pero que son de gran utilidad.
La primera norma es la inspección técnica de seguridad en edificaciones, ICSE, vocabulario, principios y requisitos, que fue aprobada en el 2021 y que prácticamente la madre de esta norma, la que estuvo detrás para que se aprobara esta norma, es la ingeniero María Luisa Furero. De verdad que hizo un gran trabajo junto con el equipo que la apoyó. La norma tiene mucha información sobre el estado de conservación, los requisitos para hacer la inspección, el proceso. Faltan, eso sí, los reglamentos para el desarrollo del proceso de inspección propiamente, pero es de gran valor toda la información que se encuentra en la norma. Más adelante les pondré la finalidad y 2 o 3 imágenes relativas, pero considero que esto es un gran paso que se ha dado al respecto. Y la segunda norma es la norma de concreto durabilidad, que se aprobó en el 2012. Esta norma establece todos los requisitos ambientales que se deben tomar en cuenta a la hora de diseñar estructuras de concreto. Ambas normas yo siempre las presento en los cursos que damos, tanto el diplomado de patología de la construcción, que comenzamos dándolo en la UCLA. Recuerden que yo soy profesora de la UCLA, jubilada, pero hemos estado dando desde el 2008 de forma ininterrumpida ese diplomado, y en unos cursos más cortos también. Y tratamos de llevar esa información a muchos ingenieros jóvenes que se están iniciando justamente en el campo de la reparación. Muy útil que adquieran estas normas. La norma venezolana de inspección técnica de seguridad en edificaciones, ICSE, establece como finalidad proporcionar una metodología para realizar una evaluación especializada a un bien inmueble para emitir un informe técnico sobre su estado de conservación, de acuerdo con el cumplimiento de las normas técnicas y legales vigentes, con base a su seguridad estructural, no estructural, funcionalidad, accesibilidad, salubridad, ambiente y entorno urbano, con el fin de determinar el nivel de riesgo frente a amenazas y vulnerabilidades, y con la intención de alargar su vida útil. Esta es la finalidad de esa norma. En el caso de la norma de durabilidad del concreto, establece como finalidad que se dan los requisitos que debe tener un concreto, los requisitos que debe tener el concreto como material de construcción para alcanzar durabilidad frente a las condiciones de exposición del medio ambiente. Adicionalmente, se presentan indicaciones a seguir durante la ejecución de la obra para garantizar que la misma sea satisfactoria durante el tiempo de vida útil preestablecido de acuerdo al ambiente de exposición. Como verán, ambas normas hacen alusión al tiempo de vida útil y al ambiente de exposición, que son determinantes para que cualquier estructura conserve un buen estado. En el caso de la norma IPSE, en este cuadro se presentan todas las partes interesadas en dicha norma, ¿verdad? La banca privada, la organización aseguradora, el registro inmobiliario, aquí los usuarios, otros clientes, la comunidad, los contratistas, los organismos gubernamentales, el líder especialista que va a dirigir la inspección en ese caso, amplía a un equipo multidisciplinario y amplía a la organización ICSE. Según tengo entendido, la ingeniero María Luisa me mencionó que pensaban dictar un diplomado
para preparar a todas las personas en cuanto a la aplicación de esta norma. Y el esquema del proceso de inspección que establece la norma dice, comenzamos con una ficha técnica. Ellos ponen al mismo nivel el estado de conservación, las patologías observadas y el grado de deterioro. Yo pienso que, a mi juicio, el estado de conservación puede ser una consecuencia de estas dos, de las patologías observadas y del grado de deterioro. De allí se derivan pruebas especiales, la realización de las pruebas especiales que me van a determinar las deficiencias, si requiere otra inspección, si no requiere la elaboración del informe, y aquí si no requiere pruebas especiales va directo a la elaboración del informe. Y bueno, creo que aquí ponen el grupo de profesionales vinculados a estos tres aspectos: estado de conservación, patologías observadas, grado de deterioro. Para mí, estas dos cosas conducen a esta. Puede ser que no las tenga. Si no las tiene, entonces la obviaríamos, y si las tiene, pues hay que analizarlas. Entonces, nuevamente la pregunta para el proyecto que estoy desarrollando o para la investigación que estoy desarrollando: para fines de determinar el estado de conservación con objetividad, ¿cómo cuantificamos las fallas o anomalías patológicas? Para elaborar la herramienta que contribuya a emitir una valoración del estado de conservación de un inmueble en un momento o tiempo de su vida de servicio y de una manera objetiva, hemos querido hacer un cuestionario, que es el que le voy a presentar ahora, donde presentamos los factores que, a mi juicio, participan en el envejecimiento o deterioro de ese inmueble. Y los he agrupado en tres grandes grupos de factores, valga la redundancia. Los factores relativos al inmueble, que los tenemos aquí en el cuestionario como primer factor. Los factores relativos a la posición geográfica y el ambiente. Y por último, los factores relativos a los daños al momento que hago la inspección o al hacer la evaluación. Entonces, estos son los tres grupos de factores que, a mi juicio, contribuyen con el deterioro, con el envejecimiento, y que inciden entonces en el estado de conservación. La pregunta que yo le hice a el grupo de expertos es la siguiente, o la instrucción que le di. El estado de conservación de una obra civil se puede evaluar agrupando tres grandes factores. De acuerdo a su experiencia y conocimiento, ¿qué valoración le asigna usted a cada uno de ellos? Siendo la sumatoria 100%. Seleccione el rango y exprese el porcentaje. Aquí quiero decir una acotación. En el primer cuestionario que envié, yo no coloqué esto de seleccione el rango y exprese el porcentaje. Solamente indiqué que seleccionaran el rango. Entonces, ¿qué pasaba? Por ejemplo, un experto me ponía relativos al inmueble de 11 a 30, posición geográfica de 11 a 30, daños al momento de hacer la evaluación de 11 a 30. Si yo sumaba los tres me daban 90, no obtenía el 100%, por eso decidí poner exprese el porcentaje. Y esos porcentajes los dividí en 5 grupos, de 0 a 10, de 11 a 30, de 31 a 50, de 51 a 80 y de 81 a 100. Para esta primera parte del cuestionario, donde van a seleccionar el rango de porcentaje que de acuerdo a ellos tiene la valoración mayor o menor y expresar el porcentaje,
este grupo es igual para todos. Lo van a ver entonces en las sucesivas imágenes que voy a presentar. Estamos claros que ese comportamiento, esa participación en el proceso de envejecimiento y deterioro de un inmueble no necesariamente es lineal. Por eso su cuantificación más adelante puede ser compleja, pero hemos tratado de que este instrumento sea lo más sencillo posible. En el caso de los subfactores relativos al inmueble, la instrucción fue la siguiente. Los subfactores a evaluar del factor inmueble son los siguientes. De acuerdo a su experiencia y conocimiento, ¿qué valoración le asigna usted a cada uno de ellos, siendo la sumatoria de los subfactores por cada factor 100? Seleccione el rango y exprese el porcentaje. Esto va a estar en todo, entonces de aquí en adelante no lo voy a leer, sino voy a indicar, por ejemplo, en este caso, los subfactores relativos al inmueble, colocamos tipología constructiva, tipo de inmueble, uso, edad y mantenimiento. Yo sé que los tasadores se relacionan mucho con la edad y el mantenimiento, pero analizando los comportamientos o fallas que se observan en una edificación nos dimos cuenta que, por ejemplo, el cambio de uso puede ser determinante. El tipo de inmueble, por ejemplo, si es un inmueble de tipo industrial, comercial, habitacional, también puede ser importante. La tipología constructiva, es decir, si es de concreto, si es de acero, si es de mampostería, puede incidir también en su estado de conservación, porque la pérdida de durabilidad puede ser más rápida, porque hay que destacar que, por ejemplo, las construcciones de concreto y de acero tienen unas normas bien desarrolladas, pero quizás las mixtas no. Y hoy en día, con el aspecto de la sustentabilidad, donde estamos usando adiciones, eso puede incidir en la pérdida de durabilidad. Compensar una cosa con otra hay que investigarlo. Los subfactores relativos a la posición geográfica y ambiente, en este caso, son 5. La zona geográfica, que puede ser estacional o tropical, porque no es lo mismo en los países donde se presentan las dos estaciones que en el trópico, cómo se comporta un inmueble. Las condiciones climáticas, esto es la temperatura, la humedad relativa, el viento, la lluvia, ya hemos mencionado que estos factores pueden afectar el comportamiento también de una estructura en un momento dado. La ubicación geográfica, si es rural o urbana, el tipo de ambiente, que puede ser consecuencia de los otros tres, es decir, no agresivo, agresivo, muy agresivo, marino, industrial, mixto, y una completamente aparte, que lo hemos hablado, que sería el evento que causó la falla, si es un sismo, una inundación, un envejecimiento natural, un incendio u otro. O si ese inmueble está colocado en un sitio donde tenga una microzonificación sísmica, por ejemplo, o que es en la costa y está expuesto a los tsunamis, etc. Entonces, estos 5 ambientes, ¿cómo inciden en cuál sería la valoración de ellos frente al estado de conservación? Y el último grupo de subfactores son los relativos a las fallas detectadas en la inspección del inmueble. Aquí tenemos 4 grupos de subfactores. Primero, el levantamiento de las fallas. Segundo, los mecanismos de falla. Tercero, los sistemas afectados. Cuarto, los elementos afectados. Por ejemplo, el levantamiento de las fallas, ¿por qué? Porque a lo mejor en el momento que fuimos a hacer la inspección, vimos unas grietas y pensamos que esas grietas no tenían ninguna importancia y simplemente no la informamos y resulta que eran unas grietas de tipo estructural. Los mecanismos de falla, de igual manera, porque resulta que es una jardinera y está filtrando y hay una humedad, y pensamos que llamando a un albañil que corrigiera la humedad, ese problema se evitaría, pero resulta que en el sótano
se presentaba una corrosión por carbonatación como consecuencia de eso y en la inspección no lo identifiqué. Igual pasaría con los sistemas afectados y con los elementos afectados. Como hemos mencionado antes, un inmueble cualquiera no está constituido por un solo sistema, sino hay varios sistemas que participan. Casi que todo el trabajo está orientado a la parte estructural porque sabemos que los daños estructurales son los que pueden generar colapso principalmente y que son los que pueden poner en riesgo la seguridad de las personas, pero no, eso no es completamente cierto. Por eso en esta segunda parte del cuestionario decimos riesgo al colapso según las fallas encontradas en la inspección y colocamos todos los sistemas involucrados en un inmueble y decimos de acuerdo a su experiencia y conocimiento qué incidencia tiene con relación al riesgo de colapso las fallas graves que se presenten en los siguientes sistemas de las edificaciones. Destacamos que son fallas graves porque las fallas graves son las que pueden llegar a tener riesgo de colapso. Y entonces aquí ponemos una cuantificación del 1 al 5, siendo 5 la más favorable al colapso y 1 la menos favorable al colapso. Y los sistemas que colocamos son estructuras, donde están cimentaciones, columnas, vigas, muros, losas y similares, cerramientos, paredes, pisos, techos, fachadas, cubiertas, sistemas de instalaciones sanitarias, sistemas de instalaciones eléctricas, sistemas de instalaciones de gas y sistemas de instalaciones de incendio. Esto sería la segunda pregunta y es sumamente importante, por supuesto, en ese primer grupo que pasamos del cuestionario, la parte del sistema estructurales fue la que colocaron como el más favorable al colapso en caso de que se presentaran fallas graves. Pero allí hay que destacar que es muy importante identificar el tipo de falla, porque no toda fisura, no toda grieta va a llevar al colapso de una estructura. Entonces, esta sería la segunda pregunta del cuestionario. Bueno, y por último, la tercera pregunta va dirigida a las manifestaciones patológicas presentes en estructuras y cerramientos, justamente por los riesgos que eso puede conllevar y por cómo afecta eso el estado de conservación. Aquí tenemos una serie de manifestaciones que también las colocamos con una valoración del 1 al 5, 1 la menos recurrente y 5 la más recurrente. En este caso tenemos, por ejemplo, grietas en columnas, vigas y losas, fisuras en columnas, vigas y losas, flechas, oquedades, espacios vacíos en el concreto, filtraciones en paredes, losas, columnas, vigas, manchas en paredes, losas, columnas, vigas, hongos, corrosión en estructuras de concreto, degradación del concreto, pérdida de recubrimientos, asentamientos, carbonatación del concreto, eflorescencias en concreto, segregación en concreto, sangrado en concreto, desgaste en pavimentos, desprendimiento del revestimiento, humedades en paredes, losas, techos, columnas, vigas. Y por ejemplo, en el caso del acero, podemos decir oxidación en estructuras de acero, ruptura del acero, exfoliación del acero, armadura expuesta y rupturas de tuberías, por ejemplo, en las instalaciones sanitarias.